La oración que un padre nunca olvidó. Hay momentos en la vida que cambia todo para siempre. Momento en lo que una sola llamada, una sola noticia puede romper el corazón de una persona. Cuando esto ocurre, muchas personas se hacen la misma pregunta: Dios, ¿por qué? Esta historia de Miguel, un padre que perdió a su hija, y él estuvo a punto de perder también su fe. Una noche, mientras hacía una oración desesperada, ocurrió algo que nunca pudo explicar. Así empieza ahora la historia de este padre. Miguel era un hombre trabajador, durante años dedicado a su vida a una sola cosa: su familia. Tenía una hija llamada Lucía, de 12 años. Lucía era una niña alegre, con una sonrisa contagiosa y una imaginación enorme. Le encantaba dibujar, cantar, hacer preguntas sobre todo. Pero había algo que la caracterizaba más que cualquier otra cosa: su fe. Lucía siempre hablaba de Dios con una naturalidad sorprendente. Cada noche, antes de dormir, insistía en algo: papá, vamos a rezar. Y Miguel no era una persona religiosa, creía en Dios, pero no era alguien que rezaba mucho. Sin embargo, nunca le decía no a su hija. Así que cada noche se sentaba junto en el borde de la cama. Lucía cerraba los ojos y decía cosas sencillas: Dios, cuida a mi papá porque trabaja mucho. Y Miguel siempre sonreía a escucharla. Pero la vida tiene momentos que nadie espera. Una tarde, Lucía salió del colegio como cualquier otro día. Iba caminando con una amiga. En una esquina, un coche perdió el control. Todo ocurrió en segundos. Cuando Miguel recibió la llamada del hospital, su corazón empezó a latir con fuerza. Condujo lo más rápido que pudo, pero cuando llegó, los médicos ya estaban saliendo de la sala y el doctor lo miró con tristeza y le dijo las palabras que nunca un padre debería escuchar: lo sentimos mucho. El mundo de Miguel se derrumbó. El funeral fue uno de los días más difíciles de su vida. La pequeña caja blanca, las flores, el silencio de la gente. Todo parecía irreal. Miguel no lloró ese día. Se quedó completamente en silencio, como si su corazón se hubiese quedado vacío. Los días siguientes fueron aún más duros. La casa estaba demasiado callada. No había risas, no había dibujos en la mesa. No había una pequeña voz diciendo: papá, vamos a rezar. Miguel dejó de dormir bien, dejó de comer y lo peor de todo, dejó de creer.
Un día, mirando al cielo desde su ventana, dijo con rabia: ¿para qué sirve rezar? Las semanas pasaron. Miguel comenzó a evitar cualquier cosa que le recordara a su hija, pero había algo que no podía evitar: la habitación de Lucía. Un día decidió entrar y el cuarto estaba tal como ella lo había dejado: los dibujos en la pared, los peluches en la cama. Miguel se sentó en el suelo y por primera vez desde el accidente comenzó a llorar. Esa noche ocurrió algo especial. Miguel no podía dormir. Era casi las 3 de la madrugada. La casa estaba completamente en silencio. Y entonces recordó algo: las oraciones de Lucía. Durante un momento pensó que era absurdo, pero que había tanto dolor en su pecho que decidió intentarlo. Se sentó en la cama de su hija y habló al vacío: Dios, si realmente existe, necesito entender. Las lágrimas caían por su rostro. ¿Por qué mi hija? La habitación estaba en silencio. Y entonces ocurrió algo que Miguel jamás olvidaría mientras estaba sentado allí. Escuchó una voz. No era un sonido fuerte, era suave, como un susurro, pero la reconocería en cualquier lugar. Era la voz de Lucía. Miguel levantó la cabeza de golpe. Su corazón empezó a latir con fuerza. La voz dijo algo que lo dejó paralizado. Papá, no esté triste. Miguel comenzó a temblar. ¿Lucía? Y la voz volvió a escucharse. Estoy bien, papá. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Miguel miraba alrededor de la habitación, pero no había nadie, solo la voz. Lucía habló de nuevo. No quiero que dejes de creer. Miguel cerró los ojos. Te extraño tanto. La voz respondió con dulzura. Yo también te quiero, papá, pero debes seguir. Luego dijo algo que Miguel nunca olvidará. ¿Recuerda cuando rezábamos juntos? Y Miguel insistió en lágrimas. Sí. Y la voz respondió. Sigue rezando. El silencio se volvió a llenar la habitación. Miguel se quedó allí sentado durante mucho tiempo. No sabía si había sido un milagro, un sueño o algo que su corazón necesitaba escuchar. Pero una cosa era segura. Aquella noche cambió algo dentro de él. A partir de ese día, Miguel comenzó a hacer algo que había olvidado. Cada noche se sentaba en la habitación de Lucía y rezar. No oraciones largas, solo palabras sencillas. Y empezó a decir: gracias por el tiempo que tuve a mi hija. Con el paso de los meses, el dolor no desapareció, pero se transformó. Miguel empezó a ayudar
a organizaciones que apoyaba a niños, contaba la historia de Lucía y siempre diciendo lo mismo. Mi hija me enseñó a creer, incluso después de irse. Años después, alguien le preguntó algo muy personal. ¿De verdad escuchaste la voz de tu hija? Y Miguel sonrió con tranquilidad y respondió: no sé si fue un milagro o si fue Dios consolando a un padre. Y luego añadió algo más. Pero sé que esa noche mi corazón volvió a encontrar la fe. Porque a veces, cuando el dolor aparece demasiado grande y cuando la tristeza parece interminable, la esperanza puede llegar de una manera que no entendemos, y a veces llega una oración, a veces un recuerdo y a veces en la voz de alguien que amamos. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda algo muy importante: el amor no termina cuando alguien se va. Y la fe muchas veces nace justo en los momentos más difíciles, porque incluso en el silencio de la noche, Dios sigue escuchando nuestras oraciones. Esta historia es una historia profunda sobre el dolor, la fe, el amor que nunca desaparece. Una historia que nos recuerda, incluso en los momentos más oscuros, Dios puede hablarnos de forma que no imaginamos. Amén.